como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo dijo que le estaba yendo a mi gerente? Yo espero que le esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Aries, qué hay para ti ahora, que se presenta, que tenemos que decirte. Vamos a ver tantas cositas bonitas que nos pueden decir las energías, ¿verdad? Pero también cositas que de repente, si te quiere, si se dice, pues, o si lo crees, son advertencias de desamor, quizás, que hay que mejorar, hay que quizás trabajar un poco en uno mismo, ¿verdad que sí? Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Aries, por favor suscríbete al canal, dale un like, comparte el video y lo que te resuene, que te resuene, más nada. Vamos a ver qué hay. Pareciera ser que definitivamente no te quieres arriesgar a algo. Aquí estoy viendo que a pesar de todo, y mira, generalmente pasa, ¿por qué? ¿Por qué no te quieres arriesgar? Porque probablemente ya tú conoces la persona que siempre, como quien dice, va a venir con el mismo cuentico. Va a venir ahora con que llora como nunca antes, te llama seguido, está sufriendo en silencio, vuelve otra vez entonces y lo aceptas porque de verdad como que insiste, tal y qué sé yo. Vaya, pues, y así mismo. Quizás a lo mejor va a decirte también lo que siente, te dará quizás algunas explicaciones. Es normal que eso pueda suceder, mi querido y adorado Aries. También es muy normal. Y sí, a veces, pero pasa como el cuentico de las ovejas y del niñito que cuidaba las ovejas, que siempre decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y era una broma, era como para fastidiar a los campesinos, a los dueños. Hasta que un día de verdad vino el lobo y se comió las ovejas y no le hicieron caso porque él todo el tiempo decía lo mismo. Igual te puede estar pasando a ti con respecto a esa relación. Que esa persona viene, llora como antes, como nunca. Te llama seguido, sufre en silencio, te dirá qué siente o lo que siente, te dará explicaciones, eliminará su ego, quitará el ego. Pero pasa a veces que cuando uno tiene esa manía de ser así, uno no cambia tan fácilmente. Va y se va. Puede ser que sea una persona que es un poco en el fondo un orgullo que tiene, un ego, es un poco, vamos a decir así, altivo, altiva. Y entonces cualquier discusión ya definitivamente terminamos en que terminamos. Y así va. Va y viene y tú le aceptas, no le aceptas. Y ahora estoy viendo como que le estoy leyendo a alguien que definitivamente como que se hartó. Como que ya dijo hasta aquí. Y no hasta aquí, sino hasta aquí. Hasta aquí no, sino hasta aquí. Entonces, caramba, hay que verle la cara. Vamos a ver entonces qué otra cosita te están diciendo. Una fuerza de voluntad que estás aplicando para que no te pegue esto que te va a decir. Para que no te haga mella lo que te pueda decir, que te llama seguido, que sufre en silencio, que dice que llora como nunca, que siente de verdad que tiene que darte explicaciones, etcétera, etcétera. Ahí va. Sí es cierto que te ha dolido mucho, honestamente, Aries, pero tú estás ahorita como en dos caminos. ¿Cuál escoger? ¿Sigo adelante otra vez con esto, aunque me dé un poquito de felicidad y después volvamos otra vez a caer en ese hueco? ¿O definitivamente me pongo las pilas, me pongo duro, me pongo regio, me empodero y digo que no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero los recuerdos te están pegando. Sí veo que ya a una mitad del ciclo, ya que como que comienzas a salir adelante con tu carro, como que ya te estás poniendo más duro, más fuerte, mi querido Aries. No es fácil, yo lo sé. Y tratas, como quien dice, de cerrar comunicaciones. Y también como que terminas de desprenderte. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo,
lo que te puede pasar es que decidas hacer este gran cambio de ciclo que tienes que hacer. Es un gran cambio de ciclo que tienes que hacer de todas. Hasta borrar tu nombre, hasta cambiarte el nombre, tienes que hacer un gran cambio de ciclo. Porque así mismo es, viene una esperanza para ti, aunque todavía hay cierta nebulosidad. Y ya, definitivamente, entiendes y comprendes que esta ruptura se hizo, que de verdad esta persona, como quien dice, no ha querido, no cambia. Una persona que definitivamente no cambia de nada a nada. Sí que te voy a decir algo. Te lo voy a decir de una vez sacando aquí, por ejemplo, unas cartitas de Lenormand. Pero se me volteó esta. Estrellas, esperanzas. Tienes acá muchas esperanzas. No me dejó ni siquiera mezclarlas. De una vez me salió esa carta. Mira, un mensajito bonito para ti. Vamos a ver. Si hay que empezar de nuevo, pues se empieza. Dice acá. No es el fin del mundo, mi querido Aries. Si esta relación no te dio el resultado que tú esperabas que te diera y había que soltar, pues sencillamente se suelta y se vuelve a comenzar de nuevo. Así de sencillo. Vamos a ver, quiero ver aquí otra cosita. Quiero ver esa otra parte de la relación, porque aquí te está saliendo, o definitivamente si te sale, pues es por algo. Vamos a ver qué va a pasar con esta otra persona que ya por lo que veo, como que ya no está en tu vida. Vamos a ver qué pasa. Porque si veo que esta persona va a insistir, ahí sí que te lo digo. Ahí se está viendo ya clarita. Con tus cartas ya lo puedo ver. Que esta persona igual va a insistir. Es cierto, te pegan los recuerdos, te pega todo. Pero tú tienes que tomar una gran decisión. Definitivamente, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Si sigues adelante a sabiendas que probablemente va a ocurrir lo mismo, porque es una relación que se ha vuelto temática, todo el tiempo lo mismo, o decides definitivamente abrirte como hiciste aquí, o como te aconseja el tarot, abrirte camino y seguir adelante, que siempre hay algo que vas a encontrar, seguro que sí, mi querido Aries. Mira, un sol radiante, vaya que sí, está llegando, está viniendo, va a venir, va a volver, con justicia y todo, ya balanceado y todo, esta persona va a querer volver, va a querer hacer un cambio de ciclo definitivamente. Quizás esta persona llorará como nunca, te llama seguido o te va a llamar, sufre en silencio, necesita que le perdones, necesita que tú olvides todo y que comience de nuevo. Y mira, está la esperanza para esa persona, sabe que ha encontrado realmente lo que quería, lo que pasa era que no se había dado cuenta. No se había dado cuenta lo que tenía en sus manos y ahora lo está viendo. Quizás aparte ese orgullo porque te extraña y probablemente de esta el primer paso. Lo que quiere es que le escuches. Está preparando su magia. No te preocupes. Mira, está como quien dice analizando y pensando y al final una gran decisión de amor. Mismo que su carro no le está funcionando como es. Mira las cartas que salieron. Bendito sea el Creador. Todas, a excepción de ese regreso de ese emperador invertido y de ese carro. De 10 cartas, 2 solamente salieron invertidas. Las demás salieron súper derechas y cartas de súper amor, amor, amor y más amor. Esa persona, tarde que temprano, va a apartar ese orgullo, si es que hay algún orgullo allí. Te extraña y va a dar el primer paso. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque se está dando cuenta que tú no quieres arriesgarte, de que tú estás con tu fuerza de voluntad muy, muy pegada, a pesar de los recuerdos. Sigues adelante y no volteas para los lados para nada. No quieres comunicaciones, cierras comunicaciones. Esa es la carta central tuya, el cierre de comunicaciones. Y la carta central de esa persona son las esperanzas. Entonces, mientras más duro o más dura te pongas, esa persona como que más va a querer venir. Llora de verdad porque siente que ya no le quieres. Sabrá Dios de qué manera le quisiste esto a esa persona.
¿De qué manera le pudiste haber querido que ahora llora nada más de pensar que realmente sí, ya tú no vas a voltear a verle? Eso sí que duele, ¿sabes? Cuando de repente alguien te ha querido mucho, mucho, que vamos a decir así, que, ¿cómo te digo? Que da la vida por ti si es posible, que se ve que se le chorrea la baba por ti y que de un día para otro, o dependiendo del comportamiento tuyo, cuando vengamos a ver, esa persona siente que en ti lo que hay es un vacío tremendo, que en tus ojos no hay sino, que en tus ojos no hay sino, digamos, un vacío tremendo para con esa persona. Yo que sí que te digo, mira, se me cayeron varias cartas, no las puedo agarrar todas al mismo tiempo, pero entonces vamos a seguirlas mezclando. Entonces eso sí duele, ¿ves? Y eso es lo que le va a doler, eso es lo que le va a doler a esta persona. Y va a llorar como nunca antes. Sí, señor, porque necesita saber, quiere saber por qué, definitivamente. No por qué, porque ya se sabe el por qué. Se me cayó ahora una carta y sí la voy a agarrar. Y mira, una emoción acelerada viene para ti, mi querido y adorado Aries. Una emoción acelerada. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona ha visto pues como le ha soltado, como que ya no eres la misma persona. Y sí, en el fondo te duele. No vamos a negarlo, ni me vengas a decir, no, ya yo no siento nada. No, lo que pasa es que, oye, las acciones hacen corazones. Ya está bueno pues, de tanta mamaderita de gallo, de tanto venir y ir y venir. Ya es hora de que alguien ponga, como quien dice, un parado a esto. Alguien ponga un finiquito a esto. Entonces ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Aries, con esta lectura. Hay una emoción acelerada que viene por allí, algo que se va a mover, algo que vamos a ver. Solamente tú y solo tú serás quien va a tomar, va a dar, como digo, punto final, o va a poner el puntico final. Al final de todo esto eres tú y solamente tú quien toma decisiones. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Eso para que tú veas, ¿no? Que cuando te quise y no me hiciste caso, cuando te quise y realmente no lo apreciaste. Ahora que no te quiero, entonces ahora sí quieres apreciar todo. Así es la vida. Nos estamos viendo. Bye bye.